Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Reflexiones al Pasar. Nuevamente con nuestros amigos para discutir temas, analizar situaciones que a nuestra audiencia interesan. Hoy con nosotros nuestro panelista habitual, el arquitecto Oscar Novoa. Oscar, un placer tenerte nuevamente por acá. Igualmente para mí, echaba de menos estas ocasiones que tenemos de tomar en cuenta claro. la opinión que podemos tener sobre algunos temas. Y en relación al tema que nos convoca hoy, que se llama eutanasia y dolor, invitamos a un amigo que siempre está con nosotros y por ahí se hizo un tiempito en sus actividades. Nos referimos al doctor César Cárcamo, ¿no? César, un agrado tenerte acá con nosotros y vamos a disfrutar de esta conversación en la cual tú tienes un rol muy importante por tu especialidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, para nuestros amigos, el doctor César Cárcamo es conocido, digamos, en su ambiente, en su especialidad. Él es un médico cirujano, especialista en medicina intensiva y anestesiología. En general, el doctor Cárcamo es especialista en lo que se podría denominar la medicina del dolor. Es decir, esta sensación tan fuerte para el ser humano que es el dolor, él es uno de los más reconocidos en el país, digamos, en esta materia. Vimos por allí, César, un libro digital incluso. Déjame recordar, se llama, aquí creo que lo tengo, Manejo Intervencional del Dolor de Origen Oncológico. Esa es una de las últimas producciones de doctor Cárcamo. A ver, el dolor, ¿no? Una frase fuerte, Óscar. Sí. Mira, siempre se especula mucho porque hay muchas aristas, el dolor físico, el dolor emocional, que no es tan físico, el dolor emocional, pero ¿quién no está interesado en saber lo que es el dolor? Tú, por ejemplo, ¿cuál es lo primero que se coloca en tu mente cuando escuchas esa palabra? El dolor. Fíjate que pese a haber tenido, por razones de un accidente y cosas así, dolor, pero el dolor que más me impresiona es el dolor emocional. Me impacta mucho cuando alguien dice la partida de, qué sé yo, de mi padre o de un hijo. Sí, claro. Me desconcierta anímicamente y eso me ha dolido mucho. Ese dolor que no tiene, sinceramente, cura. Yo ahí, a lo mejor no vamos a esperar más rato que nuestro amigo nos diga hay cura o hay tratamiento para todo, pero ese dolor emocional creo que es absolutamente impactante en la vida del que sufre el dolor y en quienes lo ven sufrir. Claro, es importante la transmisión, no de la sensación del dolor, incluso que estoy mencionando, sino que el ver sufrir a alguien. Yo tengo a mí me genera ese temor. Ver sufrir a alguien lo encuentro casi del mismo temor que me causa sufrir yo el dolor. No, mira, César, el dolor crónico, eso que tú día a día experimentas con tus pacientes, en tu larga trayectoria profesional y académica, ¿cómo enfrenta la gente el dolor? Porque recurre la gente normalmente a ti por el dolor, es tu especialidad, digamos. ¿Cómo definirías tú en principio ese enfrentamiento con el dolor? ¿Y cómo superarlo? Bueno, reitero los agradecimientos a este panel y a este espacio de conversación.
Obviamente la primera pregunta tiene que ver con la palabra dolor. Y es una palabra fuerte, es una palabra que a la gente le llega. eh, Primero porque ¿quién no ha tenido alguna experiencia con el dolor? Y segundo, en el caso del dolor crónico, ya vamos a conversar la diferencia entre dolor y dolor crónico. ¿Quién no ha tenido o no ha conocido a alguien que ha padecido o padece dolor crónico o ha tenido dolor crónico asociado al cáncer? Pero para poder un poco contextualizar lo del dolor y ver si el dolor es algo bueno o es algo malo, y si es algo malo se debe evitar, hay que erradicar, yo quiero decir que en realidad todo lo que existe tiene una función. Aunque de repente nos cueste encontrarle un sentido, todo tiene una función, todo tiene un sentido. En el caso del dolor, por ejemplo, del dolor físico, del punto de vista evolutivo, adaptativo, es decir, como especie, tiene una función. Por ejemplo, alguien tiene una fractura, escuchamos recién que alguien tuvo una caída, ¿no es cierto? Sí. Y tuvo una fractura aquí en el brazo. El dolor produce acciones en que la persona que tiene la fractura tiende a proteger la zona que estuvo con fractura, a que no le toquen, le toca, está muy sensible. El hecho de proteger esa zona, a diferencia de que el brazo fracturado se pudiera mover, por ejemplo, o sea, imagínate una fractura que no tenga dolor y tú puedes seguir usando el brazo. Ese brazo que tú movilizas cicatriza más lento y más mal que si tú dejas en reposo la extremidad. Un cabestrillo. Un cabestrillo, qué sé yo, o el hecho de tener dolor, tú tiendes a mantenerlo. Instintivamente. Entonces, hay ese dolor no deseado asociado a la fractura, permite una mejor recuperación, permite que esa persona, digamos, en la especie, pueda recuperarse mejor y tiene una finalidad de protección evolutiva. El dolor no físico. El dolor no físico. El dolor, por ejemplo, el dolor de haber cometido un error. ¿Quién no ha aprendido de un error? Hay una función, hay un aprendizaje. Ahora, el dolor crónico se define por términos de tiempo y también se define porque es un dolor que, entre comillas, todavía, lo sabemos, no se conoce la función. O sea, el dolor agudo tiene una función y el dolor agudo dura un par de días, un par de semanas. Uno tiene una operación, hay una incisión, duele mucho los primeros días porque se cortan los nervios que están en la piel, los tejidos que se duelen. Pero pasa la semana, el organismo va cicatrizando y va disminuyendo el dolor. O sea, todos los elementos que producían dolor, vienen los bomberos que uno tiene y empiezan a apagar ese incendio. Y 3, 4 semanas después de una cirugía, ya el paciente ya no anda así, sino que ya está caminando, qué sé yo. Pero el dolor crónico es un dolor que se mantiene en el tiempo. Permanente. Es un dolor permanente. Se define como aquel dolor, después de una causa inicial, que persiste, sea permanente o en periodo, pero más allá de 3 meses. Y 3 meses es una definición arbitraria, porque se supone que en 3 meses el daño o la injuria inicial ya está cicatrizada, ya está recuperado. Por lo tanto, no hay a nivel de la injuria una causa que explique por qué sigue habiendo dolor. Oye, César, leí por ahí, no sé si Oscar me sigue en esto, pero leí una parte en que se plantea, ya en un nivel un poco más profundo de esta situación, en que el dolor se percibe a través del intelecto. O sea, no te duele. Cuando a uno le duele acá, no es porque ahí haya un problema, sino porque se origina acá el dolor. Si uno pudiese aislar el aparato intelectivo, digamos,
del lugar del dolor, no lo sentiría. ¿Qué hay de eso? No sé si, Oscar, te interpreto, pero... Sí, mira, yo estaba pensando, y no voy a contar la anécdota que pues la había contado en otros lugares y acá mismo a lo mejor. Me hace mucho sentido lo que plantea César, porque yo tuve una fractura, que no supe que era fractura por un mal diagnóstico, y no me dolía, no me dolió. Por 2 semanas, semana y media, Fractura sin dolor. fractura sin dolor. El tema lo podemos volver a tocar, pero esta que te conté que me hizo regresar. Y cuando terminan haciéndome una radiografía, que no me la hicieron, aparecía que era una fractura doble de peroné, y me dicen las chicas, ¿y cómo no le dolía? Y no supe responderle. No supe responder. ¿Por qué no dolía? ¿Por qué no dolía en la medida que debía doler? Sí, claro. Entonces, y me sigo cuestionando, no sé si para bien o para mal, pero lo viví en esa experiencia no muy lejana. Entonces, me hace mucho sentido esa sensación de que el dolor sirve, porque yo hubiera tenido dolor, no agrando el daño que finalmente... Tiene una causa. Claro. No Porque habría... lo que plantea el doctor. Claro. Sin causa, o sea, no. Es una alerta en ese sentido el dolor, ¿no? Es una alerta. Claro. Y fisiológicamente, el dolor se transmite por una célula especializada que se llaman neuronas. Yeah. Y las neuronas tienen unos receptores que son terminaciones donde frente a un estímulo que puede ser físico, un golpe, por ejemplo, puede ser químico, puede ser temperatura, transmiten la sensación de dolor. Pero hay curiosidades. Por ejemplo, hay zonas del cuerpo que no tienen terminaciones nerviosas y no duelen. Por ejemplo, en la rodilla. El cartílago no duele. Ahora, uno podría hacer una extrapolación. ¿Qué pasaría si el cartílago de la rodilla doliera? Significaría que la especie, hace mucho tiempo, nuestros antepasados, los depredadores, se lo habrían comido, porque el arrancar le habría significado dolor. Claro. Y habrían tendido a quedarse inmovilizados. Claro. Entonces, hay un elemento adaptativo, por ejemplo, en ese sentido. Pero no es una sola neurona que si yo me quemo acá, toco algo caliente y me quemo, aquí hay una neurona que percibió la temperatura y transmite el dolor. Pero no es una sola neurona que vaya por aquí, llegue a la médula y llegue a la corteza sensorial. Son varias neuronas. Entonces, entre una neurona y otra ocurre que esa interacción participan otras neuronas. Entonces ocurre un fenómeno que se llama modulación, que entre esta primera neurona y la segunda, que está en el asta dorsal de la médula, hay interacción. Hay dos tipos de interacciones. La más importante es que hay unas neuronas que descienden el impulso, llegan ahí y si se estimulan, inhiben la transmisión. O sea, bajan el dolor. Eso se llama mecanismos inhibitorios descendentes, que no eran conocidos hace más allá de una década. Eso puede Y explicar. explican muchas cosas. Y explican por qué una persona se opera, le hacen una incisión, de una hernia, por ejemplo, inguinal, la operan, y cicatriza bien y queda sin dolor. Y otra persona hace la misma operación y queda con dolor. Lo que se ha descubierto ahora es que la persona que queda con dolor tiene una deficiencia en el funcionamiento de este sistema inhibitorio descendente. O sea, sus mecanismos de protección contra el dolor están débiles. Claro, sí. Es interesante este punto de vista de César, ¿no? Que tiene que ver con su especialidad. Hay un trasfondo, sí, que es interesante y que lo hemos avisorado para este podcast, aprovechando la presencia precisamente de César, que tiene que ver con la eutanasia. Voy a leer lo siguiente, una definición estándar, digamos, de eutanasia. Intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico que acelera la muerte de un paciente desahuciado, por supuesto, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Entonces vamos en la segunda parte de este podcast, después de una breve pausa,
vamos a hablar un poco de la eutanasia, es decir, del enfrentamiento con el dolor crónico, permanente. Es No se va, insoportable. es insoportable. No se vaya, estamos un segundo con ustedes. La eutanasia. Doctor, a ver, estamos hablando de desahuciado, ¿no es cierto? Sí. Hemos dicho eso, es decir, estamos hablando de un enfermo con un dolor agudísimo, crónico, permanente, sin cura. Hay que recordar que la medicina es curativa fundamentalmente, es para curar a alguien, ¿eh? por definición. El médico está para curar a alguien, pero cuando no hay posibilidades de curar, vienen los paliativos, entiendo, doctor, ¿no es cierto? Pero estamos hablando aquí de la eutanasia ya. Es decir, de esa facultad que no existe en Chile, tengo entendido aún, está en proceso legislativo, de decirle el paciente al médico, mire, doctor, no puedo más, y no aguanto más el dolor y necesito que usted me ayude. Ese es el tema, César. Así es. A ver, ¿cómo lo enfocas? Varios aspectos. A varios aspectos. La clave de la forma de enfocarlo es el fenómeno de la muerte. El fenómeno de la muerte. Ahora, volviendo a la frase inicial, si todo tiene sentido, todo tiene una función, ¿la muerte tiene una función? Todos nosotros nos vamos a morir. Por lo tanto, todos somos seres temporales. Algunos van a vivir muy poco, otros van a vivir muchos años, pero todos nos vamos a morir. El hecho de ser un ser temporal hace que, como no vas a ser eterno, como no vas a vivir para siempre, tienes un tiempo limitado para sacar adelante tus proyectos, para trabajar, para estudiar, para formar una familia, desarrollar una profesión. Hay un estímulo de hacer cosas porque tu vida tiene una fecha de término y tú no sabes cuándo te vas a morir. Puede ser la próxima semana, puede ser en varios años más. Y por lo tanto, ahí hay una función con la muerte. Porque, pongámonos en otro escenario. La ciencia médica está desarrollando numerosas tecnologías. Pongámonos en el supuesto que llega, en mucho tiempo después, la ciencia médica logra vencer a la muerte. Y vamos a vivir para siempre. Para siempre, sí. O sea, estamos ahora nosotros tres Eterno. y viene la eternidad. Eterno. ¿Cuál es el incentivo para llegar a estudiar, O para hacer algo. claro, sacar una prueba? Si somos eternos, no hay incentivo. Ahí estaríamos verdaderamente muertos. O sea, estamos vivos con las ansias de hacer cosas, de hacer el bien, de perfeccionarnos, de construir una mejor sociedad, gracias a la muerte. Estamos vivos gracias a la muerte. Porque tiene un plazo, porque Porque nos hay- recuerda que tiene un plazo. Nos recuerda que hay un plazo. Claro. Ahora, la muerte, producto de una enfermedad incurable, una enfermedad progresiva, Terminal. incurable, que tiene una fecha en que el paciente va a fallecer. Del punto de vista médico, hay como 3 ámbitos que modifican esa fecha. Puedo postergar la fecha de la muerte con acciones extremas. Eso se llama encarnizamiento terapéutico. Claro. Que hoy día casi ya no se usa. No forma parte de la praxis médica.
está el apoyo al paciente para que no sufra, el acompañamiento de la familia, para que fallezca cuando tiene que fallecer, que son los cuidados paliativos. Y está el adelantamiento Del plazo. del El plazo, Claro. que es la eutanasia. Sí. Ese es el problema. Yo estuve buscando, y eutanasia la palabra tiene un origen griego que ni más ni menos significa buena muerte. O sea, Digna, claro, muerte digna. Eutanasia. buena, está planteado así en la traducción. Y me hizo más sentido aún porque no niega la muerte, solo la califica. No dice con el concepto de aplicación de terapia, de acciones de eutanasia, no le están quitando el sentido que va a vivir más, lo que planteaba recién tú, que a lo mejor si no hubiera este proceso que todos conocemos que vamos a vivir, en el sentido de un plazo en el que se cumple con la muerte, si eso fuera así tan radical de decir vamos a vivir para siempre, perdería un montón de incentivos, tal como bien lo dijo César. Pero el concepto de eutanasia no niega la muerte, sino que la hace mejor, la hace, vamos a decir bajo el término que no corresponde, pero la hace de una manera plácida y la adelanta para evitar sufrimiento. Entonces, de la pura etimología del término me quedó más claro cuál es el sentido. Es una buena muerte, el buen morir. Y eso es lo que hace sentido. Ahora, ¿Y por qué no las legislaciones del mundo lo impiden? tengo el dato. 5 países, lo comprobé hoy día, 5 países tienen autorizada la eutanasia en el mundo, De 200. de los que tú quieras, pero 5. ¿Qué es el médico? ¿Por qué es el Estado, el mundo, todo el mundo, con la todo el excepción de mundo. 5 países, le impide Por distintas razones, pero hay una importante. Y no puedo dejar de ser lo que soy en términos de que soy médico. por supuesto. El artículo 9 del Código de Ética del Colegio Médico Ujú. prohíbe a los médicos realizar acciones que lleven al término de la vida, cualquiera sea la razón, sea por compasión, para evitar sufrimiento. O sea, éticamente, nuestro código de ética nos impide hoy día practicar la eutanasia. Ya. Y la Asociación Médica Mundial contempla ese mismo mismo concepto. Uh-huh. Por lo tanto, Aunque sea terminal, aunque el dolor sea desgarrador. Hay porque terapias para evitar el dolor y yo creo que se incentiva cada día más la condición de que el paciente no sufra, no obstante que está vivo, pero en realidad está en un estado de no sentir nada, de no hacer nada. Es un muerto en vida, diría alguien, pero está vivo. Y todos sufren con él. No voy a contar un ejemplo, pero vi uno la hija de un amigo que fue terrible esperar que falleciera. Se sabía que se moría y no se moría nunca. Entonces, era un shock para la sociedad y para el Claro. grupo y para todo el mundo pensar que la tranquilidad, comillas, la tranquilidad frente al drama de alguien que no tiene ya curación, que descanse, dice la gente, ¿no es verdad? que descanse. Que descanse. No, pero- y si no descansa, ¿qué Sí, haces? pero es que César plantea una cuestión interesante ética, ¿no? El artículo 9 dice, ¿no? Sí, El médico está ahí ante un paciente y tiene una obligación moral y ética de salvarle la vida, de preservar la vida. El médico está para eso. sí. Ujú. Cuando ve que hay un paciente que se extralimitó en su enfermedad es terminal, O que el sufre. médico, y sufre, además, él lo ve sufrir, y le dice, el paciente le dice, mire doctor, yo me quisiera sanar, no quisiera morirme, pero tengo este dolor que es inaguantable, a propósito del especialista en dolor que tenemos acá, y por favor ayúdeme. Y el médico le dice, mire, de acuerdo con el artículo 9 no puedo ayudarlo No puedo. No puedo ayudarlo a morir, pero puedo ayudarlo Ayudarlo con el dolor y el A sufrimiento. soportarlo. Ahora, una cosa es el marco ético que rige nuestra profesión y otro es lo que la sociedad Claro. libremente decide. Claro. Y ahí está en discusión, ¿no es cierto?, el proyecto de ley de eutanasia y buen morir. Y ahí viene otra pregunta. ¿Tenemos nosotros
autonomía para tomar decisiones ilimitada o hay ciertos límites con nuestra autonomía? Ahí hay distintas posiciones, filosóficas, Tiene que ver la religión. religiosas. Tiene que ver la religión, Sí, parece. Bien. Lo que yo creo es que si el paciente desea poner fin a su vida y él, del punto de vista filosófico, religioso, no va en contradicción y cree que está en su derecho, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es obligarme a que yo activamente lo haga. Y- Algunos países han intentado resolver eso por medio de, por ejemplo, lo que se llama el suicidio médicamente asistido, Suicidio Se ha sido asistido, no tenemos también acá. que consiste en que no hay una acción directa Ujú. del Sí. médico Claro. para poner fin a la vida del paciente, Sí, sí. pero el médico prescribe, Ujú. ¿no es cierto?, una sustancia y deja la receta y son otros los que le administran compra la sustancia y la administran. Una dosis mayor de morfina, por ejemplo. Hay distintas, hay Sí, distintas Depende de cada fórmulas. caso, me Fórmula. imagino. Fíjate que yo en lo que averigüé para justamente poderle aprovechar la compañía de César, La coyuntura. claro, encontré que se habla también de eutanasia activa y pasiva, Sí. ¿cierto? En la activa es dejar morir, tan simple como eso. Seguramente con los Esa es la paliativos. pasiva. Perdón, la pasiva. Y la activa es participar Sí. en el final de la vida. ¿Ya? De inyección, cualquier acto que en forma No directamente. directa. Indirectamente. No. Porque si no, A violaría ver, el artículo 9. es que a lo mejor induce Tiene que ser confusión. indirecto. La pasiva es dejar ahí, Sí, sí. ya. Pero la activa, sobre todo respecto del facultativo que está a cargo, es que participa, Hacer una acción directa claro, sobre el paciente. y causa la muerte. En el fondo es un crimen avalado, un crimen desde el punto de vista legal, avalado por la situación que la familia, el propio enfermo, todo le pide. Entonces, el drama ético, me imagino, de los pacientes, de los médicos. facultativos es terrible. Yo estaba leyendo algunos apuntes para formarme una idea y de verdad que mi alegría era no haber ¿No estudiado será, medicina. oye, ¿no será el mismo problema que estamos hablando acá, doctor? El tema del aborto. No, La vida es una distinto. cosa, Sí, estamos yo hablando de la también vida creo que no. aquí y la muerte acá. En la vida interfieren factores religiosos, de todo tipo. No, la vida se protege todo, aunque sea un espermio. No, la vida. Y en la muerte es algo parecido. La muerte uno se Yo creo muere que igual, pero lo que pasa es que vamos- tiene un dolor inaguantable. Está bien que se muera, pero con ese dolor inaguantable es otro problema. Entonces, el doctor nos dice, claro, nosotros somos médicos, estamos ligados a un juramento ético, no podemos administrar nada, no podemos hacer para ayudarlo, podemos hacer algo paliativo, eso sí. A ver, ¿por qué es ético este problema? ¿Por qué el asistir, lo que se puede llamar un suicidio asistido, creo que se llama, un suicidio, ¿por qué es tan problemático en una sociedad moderna este tema desde la perspectiva de un médico? Esto de decir, bueno, se podría a alguien, sin violentar nada, ayudarlo a tener un final más placentero, sin tanto dolor. ¿Cómo lo ves tú? Los médicos somos formados para salvar vidas, Exacto, ese es para curar cuando se pueda y acompañar y tener compasión, digamos, la mayoría de las veces. Y es difícil para un médico, independiente qué tan altruista sea su empatía con el paciente, de activamente terminar con la vida del paciente. Es difícil. Distinto al caso, yo le voy a poner un ejemplo. Me recuerdo, hace poco tiempo, llega la familia con la abuelita, una abuelita de más de 90 años, con un cáncer de esófago, un tumor de esófago, que inicialmente se pudo hacer algo, que se le coloca una prótesis, es decir, una malla que permite que pueda seguir comiendo, qué sé yo, y ya el tumor siguió avanzando y ya estaba fuera de cualquier
intervención terapéutica. Ya no cabía ni la cirugía, ni la radioterapia, ni la quimioterapia, ni la inmunoterapia. No había terapias que permitieran de alguna manera detener o disminuir la masa tumoral, que cuando llegaron a la consulta era una masa que ocluía el esófago completamente. Un encarnizamiento terapéutico podría haber sido haberlo operado y haberle instalado una sonda intestinal para alimentarla, por ejemplo. O colocarle un tubo a una vena grande, un catéter a una vena grande y alimentarla artificialmente. Pero Calidad de vida. ¿con qué fin? Si ya el pronóstico estaba sellado. Y conversé con la paciente, ella mirándome a los ojos. Y yo le dije, no hay nada que hacer. Tenía dolor, le dolía el tumor. No puede comer nada, no puede tomar agua. Toda la saliva que se produce se atoraba, porque la saliva, al no poder pasar, se produce más de 1 litro de saliva al día, se empieza a subir y se empieza a entrar la saliva a los pulmones y se atoraba. O sea, no podía tomar agua, no podía comer, se atoraba. Entonces le dije, está la opción que se denomina sedación paliativa, que es colocarle una vía aquí en la guatita y se le administra un sedante, una benzodiazepina y morfina. La morfina para el dolor y el sedante para que no tenga la angustia del hambre y la sed, porque no va a poder comer ni tomar agua. Y se va a deshidratar y en unos par de días va a empezar a perder el conocimiento por la deshidratación y en una semana va a fallecer, pero tranquila en su casa con su familia. Y la paciente me miró a los ojos y me dijo, sí, hagámoslo. Y se fue y la familia me contó que a los 5 días falleció. Eso no hubo una acción activa. Claro. Sí. Pero sí se dejaron de hacer cosas que, de alguna manera, que si se hubieran hecho, habríamos prolongado un evento que era inevitable, pero que desde el punto de vista del sufrimiento de la familia no... Y eso está hoy día, eso existe. Eso es posible hacerlo. Sí. Ahora, si la paciente me dice, doctor, no quiero tener estos días de sufrimiento, quiero que ahora usted me inyecte algo... Claro, eso es distinto. Sí. Eso sería directo. Ya. Mira, Vale, Óscar, eso es que coincide con lo que yo había estado buscando, exactamente, y está mucho mejor dicho por César, que lo explica desde la persona que tomaría eventualmente una decisión como la que ha relatado. Porque en la teoría de leer un texto, claro, hablaba de la eutanasia pasiva, incluso más, que se les deja de administrar el remedio paliativo, y en el fondo es tan dramático decirlo, se espera que muera por eso. Pareciera ser que la versión que explica César tiene un acto, o sea, no se abandona, sino que se acompaña hasta el final. Exactamente. Decía eso. Un acompañamiento. Hay un acompañamiento hacia el final. No un acompañamiento que garantice una mejoría, porque ya no se puede. Ya no hay mejoría. Yo creo que eso tendría que tomarse. ¿Y por qué no se legisla entonces? Yo creo que hay un tema. Doctor, ¿por qué no se legisla? Sí. Es que la legislación apunta a acciones activas para adelantar la muerte. Claro. Y eso sería antiético. Nuestro código de ética no lo permite. Claro. Bueno, y en un montón de países del mundo que no lo aprueban. Pero sí, la ciudadanía, en virtud de que finalmente los legisladores aprueben la ley, cabe la instancia de lo que se llama la objeción de conciencia. Sí, como en el aborto. Como en el aborto. Claro. Bueno, ahí se topa con el aborto. Claro, ahí porque se topa con el aborto en el sentido pero si el mismo distinto. doctor ha dicho que es un proceso. La vida es un proceso que termina con la muerte. Si se legisló para la vida, el tema de la vida, cuando comienza la vida, una gran discusión, años. No se han puesto de acuerdo, digo yo. Y dos posiciones, ambas con basamento, qué sé yo, filosófico o médico incluso.
¿por qué no se legisla respecto del final de ese proceso, que es la muerte, una muerte digna, una muerte asistida, si lo quiere? Pero ¿cómo se asiste a la muerte, doctor? ¿Cómo asistir a alguien para que se termine sus vidas? Y en el caso de un médico, para que ese paciente termine con su vida, pero sin sufrimiento, o en lo posible aminorar. Entonces, yo creo que la eutanasia va por ahí, para hacer conciencia de que hay finales que son macabros, diría yo, macabros. De repente uno se cuenta con un amigo, le dice, he perdido a mi familiar, he perdido a mi padre. ¿Cómo murió tu padre? En el sueño. Ha muerto en el sueño. Sí, bueno. Al lado de mi madre murió así. Una muerte, No, pero no sé. estamos hablando de No los sé casos si- dramáticos en que las personas tú la ves sufrir, Pero y ya sufrimiento. sabes, porque los facultativos que la atienden, que más tratamientos para que vuelva a ser quien era. Yo no me quiero meter en Honduras, pero sí dejar establecido que tendríamos que dejar establecido que no existe la simple vida porque respira o porque tiene algún síntoma. Calidad de vida, claro. Más que la calidad de vida, que es lo que pasa con el feto, para mí la vida humana, estoy refiriéndome en específico porque vida hay distintas otras opciones, es cuando el ser humano ejerce todas las facultades para las que viene preparado. Puede hablar. Para su función. Para la función. Para cumplir su función. Claro, hay un roce ahí con los religiosos, ¿cierto? Que dicen que cualquier ente podría ser vida. Yo creo que exactamente lo contrario. Creo que para que pueda ser vida humana, tiene que tener las características que se esperan de un ser humano. Y cuando ya no las adquirió al inicio, o no las ejerce, o no las tiene fácilmente, suena duro, pero ya no estamos hablando del mismo ser al cual brindarle la calidad y la condición de humano, y por lo tanto, derivado de eso, todas las acciones que la comunidad tiene para con él. Preservar la vida, preservar su salud, mejorar su estándar de alimentación, todas las ventajas que generalmente no solamente la medicina, sino que un montón de otras disciplinas hacen en beneficio de que el ser humano tenga un mejor pasar, se acaban. Si deja de ser, entre comillas, a lo mejor la palabra no es exacta, pero si deja de tener las características de un ser humano, insisto, nunca las tuvo o ya no las tiene, entonces hay que tomar acciones realistas. Y es mucho más triste, sobre todo pensando en lo que decía César al comienzo, que está preparado el médico para tratar el dolor. Y en ese caso no estaría administrar tratando. el dolor. Claro, evitarle el dolor, sacarlo del estado de enfermedad. Son mis palabras, no estoy tomando las tuyas solamente, sino que pienso que se daría la condición que si ya no tiene reacciones que lo asemejen a lo que fue como ser humano, que se dé cuenta, que tenga pensamiento, que es capaz de hablar, cualquiera de toda la gran gama que hace que uno diga, este es un ser humano hecho y derecho, insistiendo en la evolución del ser humano. Y esa evolución tiene que tener y tiene de hecho un declinamiento, y cuando ya no tenga síntomas de seguir siendo un ser humano, sino que es ser vivo, solo un ser vivo, que es otra categoría a mi juicio, entonces ahí podría entrar el que ya cumplió su objetivo de haber sido un ser humano y la vida le es dolorosa. Y yo creo que es perfectamente posible en que se entienda que entonces hay que ayudarlo que ya cumplió su rol, y si se le ve sufriendo y todo, y otras cosas que no son solamente sufrimiento, a lo mejor me meto en una camisa 11 varas, pero es que lo que pienso así, además, en todas partes del mundo creo, no solamente en Chile, todos los esfuerzos para que un ser termine siendo solo un ser vivo, perdiendo las categorías de lo que lo hace humano, que somos orgullosos de decir, somos distintos al resto de los seres vivos, son onerosas. Y ese elemento en una sociedad en que se mueve por dinero y se mueve porque tienes o no tienes, puedes o no puedes en términos económicos, también te tenía que tener en cuenta el legislador, no los médicos. Claro. Sí. Oye, en esta conversación sobre la vida y muerte, o sea, entre la eutanasia y dolor, derivamos sobre la vida y la muerte. Sí. Doctor. Pero yo quiero
poner sobre la mesa, además, un tema polémico. Porque, claro, para la sociedad, para el legislador, pudiera ser razonable que si una persona está en su etapa final de la enfermedad, por ejemplo, por cáncer, con un dolor no controlado y sufriendo su familia, pues, ¿no es cierto?, pudiera ser, digamos, pudiera haber un beneficio en él. Hay un estudio que salió publicado este año, hace poco, un estudio que hizo la Universidad Católica, Departamento de Medicina Paliativa de la Universidad Católica. Hizo un estudio durante un año, en todas las regiones de Chile, una muestra, un estudio bien hecho, una muestra donde entrevistaron a los cuidadores de pacientes que fallecieron por cáncer. Y verificaron qué tanto se cumplía los objetivos de los cuidados paliativos y cómo había sido la muerte de los pacientes. Debo decir que nosotros hemos tenido en salud, desde las últimas reformas, la última, bueno, fue la del 80, tuvimos la gran reforma, la del presidente Lago, que es el auge. Y el auge, ¿no es cierto?, contempla las garantías, que son explícitas, la OGES. Y ahí están los cuidados paliativos. O sea, tenemos una legislación que aspira que todo chileno que está con cáncer avanzado y que tiene síntomas, principales dolor, de difícil control, en todo el país hay equipos especializados, contratados, médicos, enfermeras, kinesiólogos, psicólogos. Tienen canastas de medicamentos, con medicamentos para el dolor, con morfina, metadona, y tienen atención. Los pueden controlar, los pueden ir a ver a domicilio. O sea, es una ley muy buena, que en teoría nadie debiera en Chile morir con dolor no controlado. Y no voy a hablar del estudio, que en general habla bien de los cuidados paliativos, pero hay un punto en que, no digo que es un escándalo, pero es un problema y que tiene que ver con este proyecto de ley de eutanasia. El estudio mostró que hoy día, después de 20 años del GES de paliativos, 1 de cada 2 pacientes que se murió en Chile tuvo dolor no controlado y sufrimiento enorme. 1 de cada 2. 1 de cada 2 podría, en teoría, solicitar eutanasia. Cuando lo que se requiere es ir a ver qué pasó con esos pacientes a los cuales, teniendo todo... infraestructura. Bueno, y hay algunos estudios en términos de que hay algunos dolores complejos, por ejemplo, tiene que ver con el libro, que se requieren especialistas disponibles para hacer procedimientos en dolor que es difícil de controlar. Otros grupos en regiones, el último mes de vida, ese paciente ya no iba a controles ambulatorios, que ya estaba postrado en su casa. No hubo las visitas domiciliarias correspondientes, el control telefónico no fue. No sirve. Pero hay un montón de elementos de gestión Claro. que hacen de que también esta ley pueda entrar en un ámbito en que es complejo, pero... Es decir, el 50%, el 50%. de los pacientes, dices tú, que fallecieron que el último fallecieron, año, entre el 2023 y diciembre del 2024. pudieron haber hecho uso de esas garantías. No sé si todos, pero la mitad murió con dolor no controlado. ¿Y eso es culpa de quién, a tu juicio? ¿Del paciente que no informó? Se requiere hacer más gestión sobre los recursos que están ahí. No se requieren más recursos, están ahí. Están ahí. Están disponibles. Uno podría pensar mal que no se usaron. Punto. Se requiere gestión. Mejorar la gestión. Hemos hablado, amigos del portal, sobre muchos aspectos en este interesante podcast que lo hemos titulado Eutanasia y Dolor. Hemos hablado del dolor crónico, del dolor permanente. Hemos caracterizado la eutanasia como fenómeno moderno, digamos. Incluso tuvimos algunas reflexiones sobre el fenómeno de la vida y la muerte, de la asistencia al paciente, y finalmente el doctor
nos ha dado una señal de alerta en el sentido de que en nuestro país, con todas sus deficiencias, hay instrumentos que podrían permitir que mucha gente que no lo ha hecho hasta el momento pueda tener un cuadro de sufrimiento mucho menor en enfermedades, qué sé yo, terminales o donde hay mucho dolor. Y eso nos lleva a la reflexión, doctor, y con eso queremos dar término a este podcast, de una reflexión final, en el sentido de que, ¿qué podríamos hacer, doctor Cárcamo, para hacer un llamado de alerta, un llamado de atención a quien corresponda, para que nuestros compatriotas, en este caso de Chile, puedan tener conciencia de que morir no significa necesariamente morir con mucho dolor, con mucho premio, sino que también se puede usar algún tipo de instrumento para que ese término de la vida tan natural sea un poco más digno, más placentero. ¿Cuál es la impresión final, la reflexión final? Yo creo que tenemos que recordar siempre que somos seres temporales, que la muerte forma parte de nuestra existencia, que la muerte nos recuerda de que el tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto es, lo tenemos para cumplir una función. Y la función es traer luz a este mundo, ayudar a la gente, a ser mejores personas, a tener mejores sociedades, a que el mundo sea más justo. Tenemos que ser recipientes para recibir enseñanza y después entregar, vaciar, recibir y vaciar. No sabemos cuándo va a terminar, pero esa es nuestra función. Y la muerte no es el término, es el término terrenal. Y mientras estemos acá, tenemos que ser mejores personas y trabajar por eso. Ser mejores personas, traer la luz. Es la impresión final de este interesante podcast, Eutanasia y Dolor, que nos ha permitido conversar con el doctor César Cárcamo, médico cirujano, especialista en medicina intensiva y anestesiología, que últimamente ha publicado un interesante libro digital, Manejo Intervencional del Dolor de Origen Oncológico. Gracias, doctor, por tu presencia. Ha sido de mucha satisfacción para nuestra audiencia escuchar tus reflexiones sobre este tema. Y obviamente también al arquitecto Óscar Novoa Vargas, con su siempre sabia reflexión sobre este tema y otros. Muchas gracias a ambos por Gracias su por la participación. invitación. Y a ustedes, amigos del portal, nuevamente estaremos en el próximo capítulo con un tema de tanto interés y con un invitado de tanta raigambre, de tanta fuerza y vitalidad como el que hemos tenido en esta oportunidad. Adiós, amigos. Adiós. Chao. Adiós. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.